Hola, ¿cómo están? Hoy quiero platicar con ustedes de un tema bastante interesante que nos va a permitir poner en contexto y analizar lo que está pasando actualmente a nivel mundial, pero sobre todo lo que viene hacia futuro en esta nueva geopolítica y que va a impactar en los temas de tecnología, que es hacia donde nos queremos ir con las recomendaciones que estamos dando en nuestros canales. Bien, planteemos el escenario actual. Hoy en día vemos que Estados Unidos empieza a debilitarse y surge la nueva potencia que es China. Vamos a analizar un poco de historia para entender hacia dónde vamos y cómo está sucediendo todos los cambios a nivel mundial. Como bien saben, cada una potencia dura aproximadamente 100 años en lo que inicia, tiene su auge y empieza a decaer. Más o menos tardan 100 años. El surgimiento de Estados Unidos fue allá en el siglo pasado, en los años 20, después de la Gran Depresión. Entonces, hoy estamos ya en los 2020, quiere decir que ya pasaron poco más de 100 años o casi 100 años y empieza la debacle americana. Vamos a analizar un poco más hacia atrás lo que pasó en la historia. Antes de que surgiera la potencia estadounidense, eran las potencias europeas las que dominaban el mundo. Ahora bien, los análisis nos indican que para que una potencia genere riqueza, tiene que producir insumos para vender a otros países, pero sobre todo que esos insumos los produzca con niveles muy bajos de costo de producción. ¿Qué hizo Europa en los 1800? Europa basó su producción en la esclavitud. ¿Qué hacía? Pues iba a África, agarraba a las personas de África, las esclavizaba y las traía hacia Europa para producir y que el costo de producción fuera casi cero. Con eso Europa generó riqueza. ¿Por qué? Porque le costaba muy poco producir y podía vender a buen precio y tenía una utilidad bastante interesante. Estados Unidos se da cuenta y quiere surgir como la nueva potencia. Entonces, primero tiene que debilitar la potencia que está saliendo, en este caso europea, e iniciar ellos como la nueva potencia. ¿Qué vieron entonces? Primero hay que pegarle a los costos de producción cero para que Europa le cueste más producir. Esa es una. Y la otra es pegarle al sistema donde fortalece su hegemonía. En aquellos ayeres, el sistema financiero era lo que le permitía a Europa tener esa hegemonía. Las monedas europeas eran las que valían más a nivel mundial. Entonces, hay varios elementos que surgen en este nuevo escenario político y mundial económico. Primero, Estados Unidos empieza a abolir la esclavitud a nivel mundial. Los demás países lo aceptan y con esto le pega a la fuerza de producción europea. Al abolir la esclavitud, pues cuesta más producir a los europeos. Esa es una. La otra es que Estados Unidos tiene que pegarle al sistema financiero mundial para que las monedas que están fuertes hoy en día, en ese momento, caigan y él surja con una nueva moneda, en este caso el dólar. Entonces, ¿qué hace? Pues inicia la abolición de la esclavitud y posterior hace la Gran Depresión. La Gran Depresión colapsa el sistema financiero mundial, hay un descabejamiento de las monedas fuertes y ahí es cuando Estados Unidos surge con el dólar, genera la Reserva Federal que empieza a imprimir dólares y el dólar se empieza a hacer la moneda más fuerte a nivel mundial. Por otro lado, las potencias salientes pues tratan de defenderse. Ahí surge la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que también le va a permitir a Estados Unidos consolidarse porque va a entrar a la guerra ya cuando los países europeos estaban debilitados y él entra para ponerse como el que los ayudó a terminar con esas guerras. Y de ahí empieza todo el tema de producción americano. Estados Unidos empieza a producir artículos a grandes volúmenes y empieza a vender en todo el mundo. Pero Estados Unidos tiene que también tener costos de producción muy bajos. Como ellos ya no tienen esclavitud, empiezan a generar el tema de los migrantes. Estados Unidos empieza a aceptar migrantes
en teoría, indocumentados, pero permite la migración. ¿Por qué? Porque a un indocumentado le cuesta muy poco pagarle para que produzca en el campo, en las fábricas, en todos lados. Entonces, para generarse del recurso humano de los migrantes, empieza a hacer que Latinoamérica no se desarrolle a la par. Latinoamérica va a ser su principal proveedor de insumo humano, es decir, de los migrantes. Por eso es que de la frontera sur de Estados Unidos hacia abajo, no genera las condiciones para que esos países se desarrollen y sigan intentando migrar hacia su país. Con eso, Estados Unidos empieza a producir a costos bajos y a vender en el mundo a precios altos y empieza a generar riqueza. Hay otros factores, muchos más factores, temas macroeconómicos, temas políticos, temas militares, pero en resumen es esa parte. Bien, Estados Unidos pues surge y a partir de los años 70, 80, cuando su población ya es rica, ya tiene dinero para gastar, generalmente pasa eso, cuando las potencias ya su población se vuelve rica, les cuesta mucho trabajo que su misma población se acepte para trabajar en trabajos de obreros o en trabajos de producción. Por eso es que se está surtiendo de los migrantes. Pero pasa algo interesante. En aquellos años, China empieza a fortalecerse y a decir, traigan sus fábricas hacia acá, porque yo tengo una población muy grande y van a poder producir a costos muy bajos, aparte de que les voy a dar subsidios. Entonces las fábricas del mundo se van hacia China. Y China empieza a tomar esa parte como algo fuerte de ellos para poder hacer que sus fábricas y su país empiece a producir casi todos los insumos del mundo. Entonces China se vuelve la fábrica del mundo y empieza a fortalecerse. Empieza a copiar tecnología, empieza a fortalecer, empieza a generar educación, empieza a mandar a su población a educarse y regresar, y empieza a ser una potencia realmente interesante. Cuando se da cuenta China de que ya tiene esa fortaleza y que él ahora sería o va a ser o ya es la nueva potencia económica, tiene que buscar la forma de que va a debilitar a la potencia saliente y cómo fortalecerse con su hegemonía a nivel mundial. Tiene varios aspectos, empieza a generar riqueza, empieza a tener inversiones en otros países, empieza a adueñarse de rutas de logística comercial, aparte que produce a gran escala. Pero para que esto sea más eficiente, así como Estados Unidos colapsó el sistema financiero el siglo pasado, China se da cuenta que el sistema financiero ya no va a ser el que le dé la ventaja. ¿Por qué? Porque surgen las criptomonedas, que son monedas que no están reguladas por los países, sino son monedas que se regulan por la oferta y la demanda. Pero ¿qué es lo que sí va a darle su hegemonía a China? La capacidad de producir. La producción a nivel mundial, la producción de los insumos, de los productos que se usan en todo el mundo. Bien, entonces China necesita hacer que ese sistema productivo se colapse para que ellos surjan como la potencia de fabricación con sus fábricas y con su capacidad productiva. ¿Qué hace para colapsar el sistema productivo mundial? Pues genera la pandemia. La pandemia nos mete a todo el mundo, nos paraliza muy rápido en el mundo por el temor de las infecciones, por el temor de que se esparza esa nueva enfermedad. Nos mete a todos a las casas y todos los países paran muchos sus procesos de producción por temor al contagio. Pero China sigue produciendo y cuando llega la vacuna y empieza nuevamente a abrirse todo a la normalidad, el que tiene la ventaja productiva es China y se fortalece como el principal productor a nivel mundial. Entonces ahí toma la ventaja y ahorita sigue fortaleciéndose y desarrollándose. Pero bien, China tiene otra vez que buscar cómo hace el costo de producción casi cero. Como es un país superpoblado, no puede valerse del recurso humano normal, en este caso esclavitud o en el caso de migrantes. China le está apostando a la automatización
la robótica y la inteligencia artificial en las fábricas, que le va a permitir producir a costos casi cero y desarrollado tecnología para que su producción la hagan las máquinas. Eso es la parte fundamental hacia donde va China. Bien, entonces colapsó el sistema productivo para que ellos sean la potencia y ahora está buscando hacer automáticas o automatizadas todas sus industrias para que la producción le cueste poco y pueda vender con ganancia y con utilidad bastante interesante. ¿Pero qué nos espera? Falta que las potencias salientes, en este caso Estados Unidos, genere la guerra. Así como el siglo pasado hubo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, seguro viene una tercera guerra mundial, que va a ser un cambio geopolítico, pero la Tercera Guerra Mundial puede ser de muchos aspectos. Ahorita estamos viendo que se empieza una guerra económica, puede ser una guerra física con bombas como lo que está pasando en Ucrania y Rusia, pero también puede ser una guerra cibernética, una guerra tecnológica. Hay muchas formas de hacer la guerra. Entonces la Tercera Guerra Mundial se va a convertir en esa guerra necesaria para hacer el cambio de hegemonía. Bien, de ahí en adelante, China, ¿qué va a pasar? Va a desarrollar más tecnología, va a ser automatizadas todas sus industrias y muchos elementos. Ya lo vemos, los autos son autónomos, va a haber aviones autónomos, va a haber muchos aspectos que el humano ya no haga, todo lo va a hacer la máquina. Pero el que tome la ventaja es el que empieza a desarrollar más la inteligencia artificial. La inteligencia artificial le va a permitir a las naciones consolidarse como potencias realmente, aunada a los procesos de producción, a los procesos financieros, a todos los elementos, pero se va a basar mucho en la inteligencia artificial hacia adelante. Entonces, en esta nueva geopolítica vemos que hacia adelante la potencia mundial va a ser China, va a tener un desarrollo tecnológico que ya lo está teniendo hoy en día, desarrollo tecnológico, y mucho va a estar fundamentado en la inteligencia artificial. Entonces debemos de tener en cuenta eso como visión hacia futuro y estar preparados de cómo podemos estar integrándonos en esas nuevas economías. Hay que desarrollar tecnología como país, pero como personas, como empresas, hay que adoptar las tecnologías nuevas, adoptar la inteligencia y seguir hacia adelante. Esto es muy importante. En nuestros canales vamos a estar hablando mucho de tecnología, temas de geopolítica, temas un poco más profundos, pero quería darles este contexto para que ustedes tomen sus propias ideas, hagan sus propios análisis y determinen y vean cómo va a ser el futuro próximo. Bien, en próximos videos en mi canal estaremos hablando de más detalles de esto. Por hoy es un adiós y nos vemos pronto. Gracias.